Welcome to Francis Collins School. Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin González. Muy bien, ya sabes que conmigo no te tienes que olvidar lo siguiente: debes traer tu libro de actividades de comunicación. Si no lo tienes, ve rápido a traer tu librito, ¿ya? Trae tu librito de actividades de comunicación. También tu cartuchera y todo lo que necesitas para escribir, algunos colores por allí, una regla también, porque vamos a subrayar y vamos a colorear. Y no te olvides de tomar tu agüita para estar energizado. Bien, después de todos estos detalles que tú ya sabes que yo hago, vamos a empezar nuestra clasecita. Vas a abrir tu libro de actividades de comunicación en la página número 84. ¿Ya? Vas a ir a la página número 84 de tu libro de comunicación, porque es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a reconocer la secuencia del texto. ¿Ya? Reconocer las secuencias de un texto consiste en identificar el conjunto de aspectos que lo conforman. Es decir, todo texto tiene una estructura, y esa estructura se basa en una secuencia. No puede estar de forma desordenada, sino que sigue un hilo, sigue una secuencia lógica, y eso hace comprensible un texto. ¿Ya? Entonces, esto implica distinguir el orden de los hechos, datos o procesos que éste propone, qué se presenta primero, qué se desarrolla después y qué aparece al final. Si tú te das cuenta, todos los textos necesitan un orden específico para poder entenderlos. Si no, no vamos a poder entender. No importa el tipo de texto que nosotros estemos tratando, absolutamente todos los tipos de texto, expositivo, narrativo, tienen una secuencia que hay que respetar. A continuación vamos a leer esta siguiente entrevista y después vamos a desarrollar las actividades. Lee conmigo. Ronnie Shapiana, niño que interpretará a Paolo Guerrero. ¿Quién dijo que los sueños no se cumplen? No conoce la historia de Ronnie Shapiana. Él tiene 10 años y ya vive uno de sus mayores anhelos: interpretar en su etapa infantil a su ídolo, el futbolista Paolo Guerrero, en la película Guerrero. ¿Por qué crees que te eligieron para interpretar a Paolo Guerrero? No lo sé bien. En el casting me pidieron dominar la pelota y lo hice. ¿Alguna vez soñaste con hacer cine? No, yo siempre quise ser futbolista. Me gusta la actuación, aunque a veces me da un poco de nervios. Sin embargo, ya decidí que seguiré las dos carreras. ¿Cómo te enteraste del casting? Salió en la televisión y fue mi abuelo quien me llevó. Al inicio no creí que me elegirían, pero al final lo logré. ¿Admiras a Paolo Guerrero desde antes de la película o a partir de ella? Desde siempre, porque es un jugador muy disciplinado. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando conociste a Guerrero? Me emocioné. Estaba grabando una escena donde yo dominaba la pelota. De pronto apareció Paolo y me dijo: a ver, pásala. Y la dominamos juntos. Me puse un poco nervioso, porque no me habían dicho que él aparecería. ¿Qué te pareció como persona? Sencillo y muy amigable. Ahora lo admiro más porque somos amigos. ¿Cómo has hecho en el colegio? Mis profesores me han dado las facilidades para la grabación de la película, pero yo no me descuido de mis estudios. ¿Cómo te va en las clases? Muy bien, incluso soy el primer puesto de mi salón y me gustan mucho las matemáticas. ¿Qué comentan tus amigos? Les parece divertido todo lo que he pasado. De hecho, me han cambiado de nombre, ahora me dicen Paolo. Te felicito, Ronnie, tus éxitos en el estudio y en la actuación. Muy bien. Entonces, esta es una entrevista que le han hecho a Paolo Shapiana, quien interpretó la etapa infantil de Paolo Guerrero en la película de Paolo Guerrero. ¿Ya? Ahora dice: para reconocer la secuencia del texto se aplican los siguientes pasos. Entonces, para que nosotros podamos reconocer la secuencia de los textos, vamos a tener que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a identificar las partes y el contenido del texto. ¿De qué tipo de texto se trata?
de una entrevista? Es una entrevista a la que nosotros acabamos de leer. ¿Qué tipo de texto es? Una entrevista. B. ¿Cuáles son las partes de este tipo de texto? Completa el siguiente listado. En primer lugar, vamos a recordar el título, que viene después, la presentación, luego cuerpo, y en el cuerpo están las preguntas y las respuestas, y finalmente el cierre. Y C. ¿Cuál es el tema de la entrevista que acabas de leer? Algunos aspectos de la vida de un niño actor. Claro, porque le ha preguntado, ¿recuerdas? Sobre sus estudios, sobre cómo se enteró del casting y toda esa serie de cosas que tienen que ver con la vida de este niño actor. Y esa es la primera parte que nosotros tenemos que seguir para reconocer la secuencia del texto. 2. Reconoce la información del texto y su importancia. Identifica la función del primer párrafo del texto. Marca tu respuesta con un aspa. ¿Cuál es la función del primer párrafo del texto? Es describir cómo es el entrevistado, enumerar los aspectos que se tratarán en el texto o presentar de una manera breve al entrevistado. ¿Te acuerdas en una entrevista cuál es la primera parte? Yo recuerdo que la primera parte siempre daba algo breve sobre la presentación del entrevistado. Y exactamente, esa es la respuesta. Presentar de manera breve al entrevistado. ¿Y dónde está eso, profesor? Quiero ver, no le creo. Ya, aquí está, mira. Esta parte. Es una pequeña reseñita donde te habla algunas cositas de quién se va a entrevistar. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. B. ¿Por qué crees que son importantes las preguntas en una entrevista? Las preguntas en la entrevista permiten obtener información que proporciona el entrevistado. Es por eso que son importantes. Porque es la única manera de poder obtener información del entrevistado. No existe otra manera de poderle sacar información. Que al fin y al cabo es el propósito de un texto entrevistativo. Un texto de entrevista. 3. En la tercera parte tenemos que identificar la secuencia de subtemas en el texto. C. Numera las respuestas del texto, luego agrúpalas según su contenido y completa la tabla. Guíate del ejemplo. Las respuestas 1, 2 y 3 tienen que ver con Ronnie y su vínculo con la actuación. Luego, las preguntas 4, 5 y 6, ¿con qué subtema tienen que ver? Con la opinión de Ronnie sobre Paolo Guerrero. ¿Recuerdas? En esas respuestas de 4, 5 y 6 empieza a decir que él es un jugador muy humilde, que es muy disciplinado, etc. Y por último, las respuestas 7, 8 y 9, ¿con qué subtema tratan? Con la vida de Ronnie en el colegio. A partir de la pregunta 7 hasta la última pregunta, o mejor dicho, hasta la última respuesta, responde a preguntas que tienen que ver con el colegio de Ronnie. ¿Ya? Entonces tú te das cuenta que hay una secuencia ordenada. No es que primero le pregunte el colegio, después sobre su vínculo con la actuación y después sobre Paolo Guerrero en sí o la opinión que tiene de él, sino que cada una de las respuestas está agrupada en estos subtemas. Primero con el vínculo de Ronnie con la actuación, después la opinión de Ronnie sobre Paolo Guerrero y después la vida de Ronnie en el colegio. ¿Ya? Te das cuenta que cumple un orden lógico, que lo hace ordenado. Bien, la secuencia de subtemas del texto es la siguiente. ¿Cuál es el subtema 1 entonces? Ronnie y su vínculo con la actuación. ¿Cuál es el subtema 2? La opinión de Ronnie sobre Paolo Guerrero. ¿Y cuál es el subtema 3? La vida de Ronnie en el colegio. Ahí está. Esos son los subtemas que se siguen en la entrevista para que ésta sea ordenada y no sea todo un cambalache así, preguntar por preguntar, no. Las entrevistas se preparan y para eso se tiene que estructurar así: subtema 1, subtema 2, subtema 3. Y solamente cuando se tienen los subtemas se puede estructurar las preguntas para que respondan a los subtemas que nosotros hemos esquematizado antes de realizar las preguntas. Bien, entonces, ¿está fácil? Sí, está fácil. ¿Ya? ¿Cuál va a ser tu tareita?
Tu tareita también está muy fácil. Vas a leer el texto que adjunté en este documento y vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación. ¿Qué documento te he adjuntado? Aquí está, este documento, que tú lo tienes en el WhatsApp de tu mamá. Entonces, tú vas a tener que leer esta entrevista. Y después en tu cuadernito de comunicación vas a poner de título: reconoce la secuencia del texto. ¿Verdad? Reconoce las secuencias del texto. Pones eso de título en tu cuadernito de comunicación y después vas a responder las siguientes preguntas, luego de haber leído la entrevista que te adjunté. Dice 1, ¿qué título le pondrías a la entrevista? Mira, esta entrevista no tiene título, solo dice entrevista número 1. Es más, los personajes, no hay personajes, solamente hay pregunta-respuesta. Solamente cuando tú leas todo te vas a dar cuenta quién es el que está haciendo la pregunta y quién está respondiendo. Entonces, la primera pregunta que vas a responder en tu cuadernito es: ¿qué título le pondrías tú a la entrevista? 2. ¿Cuál crees que es el propósito de la entrevista leída? ¿Cuál es el propósito de la entrevista que yo te he puesto? 3. ¿Qué respondió el abuelo a la pregunta sobre si practicaban algún deporte? Esa es una pregunta literal. Hay una parte en el texto donde le hacen esa pregunta, entonces tú tienes que poner la respuesta que le dio el abuelo. 4. ¿Por qué crees que es importante tener las preguntas preparadas antes de iniciar una entrevista? Más o menos ya te he dicho por qué es importante tener las preguntas antes de iniciar una entrevista. Y por último vas a dibujar a los personajes que participan en la entrevista, que solamente te vas a dar cuenta cuando lo leas. Entonces vas a leer, tú vas a deducir qué personajes participan en la entrevista y los vas a dibujar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, espero que hayas entendido, el tema está muy fácil y esos son los 3 simples pasos para que tú puedas reconocer la secuencia de un texto. Y no importa si se trata de una entrevista, no importa si se trata de un texto expositivo, de un texto narrativo, siempre se van a seguir los pasos de esa manera. En este caso, nosotros hemos reconocido las secuencias en el texto de la entrevista. Muy bien, muchas gracias y eso ha sido todo por hoy.